Doctor Lenzi, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. ¿Todo bien? Viviendo con intensidad estos últimos días, pero bien, bien. Últimos días ya, se ha pasado la campaña, ¿eh? Sí, se aceleró bruscamente, es como que se te cae el almanaque encima, pero sí, bueno, claro. bien. Sí, claro. Cierre la semana que viene, obviamente, jueves. El 22, claro, jueves 22. Uh-huh. Jueves 22. Estamos organizando una mega caravana de la Victoria como la que hicimos en 2013, pero pensamos convocar más gente y bueno, terminar frente al local del Frente para la Victoria con ahí hablarle al público, a la gente, y después seguramente alguna fiesta de las que acostumbramos a hacer para meterle alegría y vamos a pedirle autorización a la Dirección de Tránsito para poder cortar la avenida Rivadavia y poder estar tranquilos ahí. Nos gustó terminar en el 2013 y no es una cuestión de cábala, nos parece que es el lugar adecuado terminar en nuestro local y bueno, lo vamos a hacer salvo condiciones climáticas adversas en la calle. Bueno, se me ocurría mientras lo escuchaba, bueno, usted hace muy poco que está en política, ha tenido otra actividad en la ciudad en la cual ha sido reconocido, pero vamos a ir un poco, le iba a preguntar precisamente cómo arrancó con todo esto, pero vamos a ir un poco más allá. ¿Dónde nació Jorge usted? Circunstancialmente en 25 de mayo. 25 de mayo, mire usted. 25 de mayo. O sea que es uruguayo, digamos, de alguna manera. Sí, pero fui y vine, es decir, cuando yo digo circunstancialmente, anoche en la presentación de la comedia, cuando presentamos la plataforma, yo tenía una introducción a lo que fue, digamos, una presentación casi académica en la que me acompañaron profesionales y técnicos del equipo que está laburando con nosotros, y yo tenía una presentación académica que la cambié, como suelo hacer sobre la hora, para hablar un poco en forma de a calzón quitado de mi persona, pero no para personalizar, sino para tratar de explicarle a la sociedad esa ambigüedad que a mí me resulta tan sencillo reconocer una problemática de alguna persona que vive en la extrema necesidad y también poder moverme como pez en el agua en el otro extremo de la red, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con mi origen. Claro. Y vos me hiciste una pregunta que justito parece que lo hubieras elegido adrede, porque anoche de alguna forma hice una referencia, que yo provengo de dos mundos diferentes. Uno no elige dónde nacer, ni cómo nacer y en el momento que uno nace por decisión de tus progenitores. Sí, claro. Y en mi caso, bueno, yo nací de una paternidad de un padre archiconocido, nieto de uno de los fundadores de Saladillo y el fundador de la Sociedad Rural Argentina, del Ferrocarril del Sud, un pionero como fue don Federico Álvarez de Toledo, ese es mi bisabuelo, y por el otro lado mi mamá, una señora que no pudo terminar su escolarización primaria porque cuando era chica, como se acostumbraba en el campo, tuvo que ayudar a su familia a hacer las labores que hacían habitualmente las familias en el campo, claro. Allá por un partido de Tapalqué, en Belloso, luego se radicó en Álvarez de Toledo, y bueno, y después en la María Antonieta, donde conoció a mi papá, y bueno, yo nací un poco en dos mundos. En dos mundos, y bueno, la razón por la cual nací en 25 de mayo fue una razón de necesidad y urgencia, digamos. No tenía que nacer acá, pero a los pocos días mi mamá estaba en Saladillo conmigo, y eso me permitió durante toda mi infancia, durante toda mi juventud, mi adolescencia y el resto de mi vida, poder transitar, como a mí me gusta decir, transversalmente, atravesar todas las capas sociales. No es que lo hago hoy porque hago política, ni lo hice por la medicina, porque tenía pacientes de toda clase social, sino porque yo desde chico sé lo que es vivir en la opulencia y lo que es calentar un ladrillo y meterte en la cama cagado de frío en un rancho cuando no había nada para calefaccionar, ni siquiera un brasero. Es decir, conozco haber vivido en una calle de tierra y embarrarme y andar en pata con los chicos del barrio, entre ellos el Goro, y también haber podido habitar, vos conocés la María Antonieta, un palacio del siglo XIX, ¿no? Eso es muy bueno, en mi vida a mí me ha servido de mucho.
de mucho. Y bueno, ayer conté de alguna manera un poco esto porque hay mucha gente de Saladillo que conoce mi historia en forma completa, pero mucha gente no. Entonces es una manera de hacerle entender a la sociedad que uno es así, porque es así de fábrica. Yo genuinamente, es decir, no es que yo saludo a todo el mundo porque me hago el simpático ahora porque soy candidato a intendente. Siempre saludé a la gente porque además me lo inculcaron en mi casa. Mi viejo saludaba hasta los postes y mi vieja también. Sí, está bien. ¿Dónde cursó la escuela primaria? Ahora sí. ¿Lo rompí? No, está bien. La escuela número 11 de Saladillo Norte. ¿Escuela en Saladillo Toda Norte? La primaria, sí. ¿Viste? También las circunstancias eran de que yo vivía en la calle Mitre, entre Pereira y Estrada, y a mi lado... Donde vivió siempre su madre. Donde vivió mi mamá hasta los 13 años, con ella ahí, y de un lado vivía Mabel, la señora de Tosi, y del otro lado la mamá de Martín Lalagne, que era la directora de la escuela, que le ofrecieron a mi mamá, cuando yo tenía edad para escolarizarme, llevarme a la escuela y traerme todos los días en auto. Ellos necesitaban matrícula y mi vieja aceptó. Mi mamá por esa época trabajaba como encargada del laboratorio de revelado fotográfico de la Casa Rosano. Vos debés haber visto alguna foto. Sí. Hay generaciones de Saladillo. Ya sé, pero debe tener fotos de la familia. Sí, claro. Hay generaciones de saladillenses que tienen en su casa una foto que dice Foto Rosano. Bueno, entre los años 57, 58 y hasta que se retiró Rosano de Saladillo, creo que a fines de los 60, mi mamá fue la encargada de revelar esas fotos. ¿Usted se sacaba foto carné ahí adentro del pozo? ¿Ese era la famosa...? No, la Casa Rosano era lo que es hoy, qué sé yo, era la casa de más prestigio que había en Saladillo. Luego la compró Altamira. Sí, claro. Sí, pero que ya tenía una casa de fotografía Altamira. Moreno, ¿no? Ahí sí, en la avenida Moreno, a media cuadra de la plaza. Claro. Pensé que era Lozano lo del antiguo, ese dicho que hay que para sacar fotos. No, pero eso era lo de Balba, de otro lugar, yendo para el hospital. Así que lo metían dentro de un pozo para sacar la foto carnet. Bueno, eran momentos poco tecnológicos también, había que entender, ¿no? Así es. Así que de ahí cursó primaria, secundaria en el viejo Colegio Nacional Manuel Pardal, que estaba donde hoy está el Paseo Nacional. Yo terminé ahí en el año 73 y en el 74 ingresé a la Facultad de Medicina. Si había problemáticas, ¿no? Y complicaciones, yo me comí todos los 70, digamos, en la universidad. Me recibí el 21 de diciembre del 79. Y bueno, en el 76 yo estaba en tercer año de medicina cuando el golpe militar, y luego, bueno, hice la residencia de cirugía, estuve en el Hospital Tornú de Buenos Aires y después en el Hospital San Martín de la Plata, y en el 84 me vine a radicar a Saladillo. El 2 de mayo del 84 abrí por primera vez el consultorio y la tía de Ricardo Botter, la esposa de Petty López, fue la primer paciente, sí. Mire usted. Cuando a mí me declararon ciudadano distinguido el Consejo Deliberante de Saladillo en el 2008, tuve la oportunidad de poner una diapositiva donde estaba mi primer paciente y el último que había operado antes de esa distinción en noviembre de 2008, que era Tatín Viola. Así que tenía mi primer paciente en una diapositiva que era la tía chiquita, como le decía Ricardo, y Tatín, que lo vi anoche en una cena, era el último paciente que había operado, así que quise poner los dos extremos. Toda una vida en Saladillo. Toda una vida, ¿no? Y pasando por varios lugares, ¿no? Absolutamente por varios lugares. Digo, un colegio nacional que nos ha marcado a todos, absolutamente todo, por lo menos lo de nuestra época, ¿no? Sí, y la anterior y la que nos siguió. Y hoy la escuela secundaria 2, yo por la política he tenido oportunidad de ir muchas veces a participar en actividades que se organizan y uno ve que la esencia de lo que era el Manuel Pardal de antes, ayornada a la actualidad, se mantiene. Es una escuela más que interesante, digamos, así que uno sigue siendo fanático como soy fanático de la 11, ¿no? Es decir, mi primaria, la verdad que ahí viví momentos. Yo alcancé a ver el tren, Sergio, el tren del que va de La Plata, que iba de La Plata a Mirapampa. Yo era compañero del hijo de
de Rodríguez era el apellido, el jefe de la estación de Saladillo Norte. Ajá. En realidad yo iba a primero superior cuando el chico iba a quinto grado, era más grande, pero me acuerdo porque éramos pocos, éramos 70 alumnos en toda la escuela, así que nos conocíamos todos. Y después ya recala en Saladillo como profesional, accede en un momento a la salud pública y después se va de la salud pública. ¿Qué pasó en ese periodo, Jorge? A ver, yo estuve ni bien llegué a Saladillo, comencé a trabajar en el hospital con una pasantía que traía que se llamaba post-residencia. Cuando el doctor Alejandro Armendáriz hace que el Hospital Posada vuelva a la esfera de la provincia de Buenos Aires en el año 85, se abre un concurso y los cirujanos más jóvenes que había en ese momento eran el Gallego Martínez, que había llegado un año antes, en el 83, y quien te habla, que había llegado en el 84, y Nani Dolce, que ya estaba. Se hizo un concurso, había 2 cargos para 3 cirujanos. Y bueno, lo ganamos el Gallego y yo. Nani continuó como concurrente ad honorem. Estaba el doctor Ricardo Aré como jefe de servicio y Carlitos Greco como jefe de sala. Yo ingresé en el año 85 con un nombramiento de 36 horas, 24 en la guardia, siempre hice guardia los sábados, y 12 horas en el servicio, que laburaba mucho más, estaba todo el tiempo, operaba muchísimo. En el año que gana las elecciones Cafiero en la provincia de Buenos Aires y que cambia la dirección política del hospital, acordate que de alguna manera el designar directores políticos, no por concurso, fue una decisión que tomó Titán Armendáriz porque todos los directores que habían sido puestos por el gobierno militar. Entonces, en ese momento, en vez de llamar a concurso, lo que se hizo desde la provincia fue nombrar directores políticamente, y desde allí quedó la costumbre de elegir director y subdirector en forma política. Bueno, cuando asume Cafiero y el ministro de la provincia pasa a ser Floreal Ferrara, el ministro de Salud, nombran al Pato Martín director del hospital y al gringo Marconi, al doctor Carlos Marconi, subdirector. ¿El reemplazo de? En ese momento eran el doctor Moisés Perel y creo que estaba Cacho Michelin. Que Cacho Michelin ya había tenido un despiole, pobre Cacho, me acuerdo, se había generado una problemática con Soledad Parejas, que en aquella época, además de trabajadora social... Cacho que venía de Cacho venía de la época de los militares. Cacho, mucha gente no sabe, fue un gran gestor de la obra del nuevo Hospital Posadas, es decir, el edificio del Hospital Posadas actual se hizo bajo el gobierno militar, y el loco que iba al ministerio a jorobar todos los días con los planos para que le hicieran la obra, es decir, Cacho Michelin tuvo muchísimo que ver con el que tengamos la estructura edilicia actual del Hospital Doctor Posadas. Vos no sé si te acordarás, pero tus tías trabajaban en el hospital, y el viejo hospital realmente era una desgracia. Un tercio de lo que es ahora, si no es menos. Bueno, se reemplazó por la dirección del momento, se reemplazó, que la habían tomado, estaba Quartarone, creo que Perel y Quartarone eran los que habían quedado, fueron reemplazados por Eduardo Martín y Carlos Marconi, y en ese momento todas las funciones, es decir, todas las jefaturas habían terminado, habían cesado, y estaban todos los jefes en calidad de interinos. Entonces la provincia le dio a los directores la potestad de, hasta que se hiciera un concurso, poner jefes interinos también por decisión de los directores. Y a mí se me ofreció la jefatura del servicio de cirugía, a Eduardo, a Ismael Bois se le ofreció la jefatura de ginecología obstetricia, creo que Eduardo González la de pediatría, y Félix Roñale clínica médica. Y con eso se comenzó a trabajar realmente un equipo de médicos que éramos muy jóvenes y con muchas ganas, y yo fui jefe de cirugía hasta el año 94 y mantuve mi guardia de los días sábados, pese a tener función, lo que me eximía de hacer guardia a las 24 horas. Yo, sin embargo, mantuve la guardia creo que hasta el año 92-93. Y en el año 94 hubo un hecho fortuito durante la gestión de Duhalde en la gobernación. Félix Roñale era el director del hospital y el doctor Musi
era el ministro de Salud de la provincia, sí. Félix era candidato, ya se perfilaba como candidato para enfrentar a Carlos Gorosito en lo que iba a ser la primera reelección del Goro, Menem presidente, realmente daba toda la sensación de que Goro tenía todas las de perder, y nosotros en el hospital tuvimos uno de esos encontronazos que se dan en la vida, donde la política, yo siempre digo, hoy estoy de la mano de la política, y yo de alguna manera en ese momento, por culpa de lo que yo consideré la política, me fui del hospital sin haber tenido yo un problema directo. Me fui por defender a alguien que trabajaba en mi servicio, que había tenido un problema en el cual no había sido él el responsable del problema, y presenté una renuncia que me fue aceptada, aún eximiéndome de la posibilidad de tener que trabajar los 30 días que vos tenés que trabajar en la administración pública después de renunciar. Claro. Y bueno, y no volví nunca más. Las circunstancias de la vida me fueron llevando a otra actividad que no era solo la privada, sino que yo intensifiqué mucho la actividad académica. Empecé a viajar mucho al exterior, apareció... Antes de esto, para no o sea, que le aceptaron una renuncia que normalmente no se acepta, digamos. En ese momento, tanto a mí como al doctor Guillermo Sudaire se nos aceptó la renuncia en el día. Ajá. La problemática había sido con Sudaire, y Sudaire realmente no tenía responsabilidad en el hecho que se le imputaba. Es más, luego hubo un despelote administrativo con sumario que terminó en los tribunales, donde después Sudaire terminó ganando, y bueno, todo esto es un triste recuerdo. La verdad que en ese momento hubo malas interpretaciones de todos lados, inclusive yo mismo interpreté que era una escalada política, de alguna manera, que se estaba utilizando para desplazar gente y nombrar otra gente. Pero acordate que desde esa época el Hospital Posadas tuvo que recurrir durante mucho tiempo a médicos de afuera para hacer cirugía, porque el único que se quedó enganchado fue Guillermo Martínez. Y visto a la distancia, digo, para uno que a lo mejor no conoce el interna que puede haber dentro de los profesionales y dentro del hospital, digo, a ver, usted decía, Félix Cloñares, un candidato en ese momento a intendente por el PJ, Sudaire terminó siendo funcionario del gobierno de Gorosito después. Claro, bueno, es que digamos el enojo, el enojo fue interpretado mal. Ahí está, yo quedé en el medio y yo creí que yo tenía que defender, en ese sentido yo o fui muy pánfilo pero yo pensé que no correspondía sancionar a Sudaire, y eso fue el motivo. A lo mejor yo tendría que haber obrado de otra forma, haber tratado de convencer al director de que estaba equivocado, pero bueno, en ese momento se rompió el diálogo. A veces las calenturas se pagan caras. Sí, claro. Por eso yo también hago mi descargo, porque después Félix durante 16 años manejó el hospital y realmente le dio una impronta a la salud pública que no se la dio otro director. Es decir, hay que ser también honesto en eso, ¿no? Y bueno, terminó la historia hospitalaria. Yo seguí trabajando en la medicina pública hasta el 98. Yo trabajaba en General Alvear, también hacía una guardia de 24 horas en el hospital de Alvear. Pero bueno, en este servicio de cirugía del hospital nosotros llegamos a operar cáncer de esófago. Hacíamos cirugía de mucha envergadura porque nos sentíamos muy respaldados en la infraestructura de un hospital público. Cosa que yo siempre fui un bicho de hospital. Hasta esa época yo sacrificaba mi labor privada por ir a atender un accidente. Funcionaba tan bien en la época que lo teníamos al Pato y al Gringo, el de Grupo Humano, que cuando sonaba la sirena nos encontrábamos en el hospital 4 o 5, entre los que te puedo recordar Alfredo Suárez, por ejemplo. Claro. Sonaba la sirena y nos íbamos para la guardia del hospital a ver qué necesitaban. Y si no nos necesitaban, nos íbamos. Pero yo, mi vieja era mi secretaria, me acuerdo, yo atendía ahí abajo, donde hoy Maxi Negro tiene su casa de gráfica, en la San Martín, donde era el consultorio de Carlitos Negro. Claro. Colega de tu tía Olga. Sí. Yo atendía ahí en esa época y mi mamá era la secretaria y yo le decía, vieja, me voy al hospital, y le colgaba el consultorio. Yo no daba turnos en esa época, era por llegada, perdía trabajo privado, le dábamos muchas horas al hospital y la verdad que a mí me dolió mucho irme, pero bueno, son circunstancias de la vida. No hay mal que por bien no venga. Eso me permitió un desarrollo académica. Claro, me permitió un desarrollo académico que me llevó a conquistar todo lo que quise conquistar en lo que hace a títulos, haber podido ser
nombrado relator 3 veces en un congreso mundial, 3 veces en un ¿Qué congreso... significa ser relator? Ser relator, ser un invitado extranjero para ir a dar una conferencia, en mi caso una vez a Singapur, otra vez a México, otra vez a Japón. Es solo una élite la que accede a eso, porque en un congreso mundial los invitados extranjeros no superan, depende la plata que tenga el comité organizador, pero un congreso mundial invita 250 personas de todo el mundo con todos los gastos pagos, y haber estado entre esos y haber sido uno de los que habló en las sesiones especiales, que son lo que le llaman main session, las sesiones centrales, es realmente... Guardo los programas, por supuesto. Claro. Guardo los programas, claro. Son una reliquia para mí, claro. Porque los diplomas y los programas, ver mi nombre metido dentro de una élite de la cirugía laparoscópica mundial, a mí me infla el pecho, ¿no? Soy muy orgulloso de mi profesión. Siempre lo fui porque me costó mucho tiempo, mucho dejar la familia y mucho dinero formarme. Yo gasté mucha plata en formación durante muchos años, hasta el 98, desde el 80 que me recibí, 79, hasta el 98, pagué por cada curso. Yo a partir del 98 empecé a ser invitado y a viajar con gastos pagos y podía acceder a congresos sin pagar una inscripción. Un congreso internacional vale $700-750 la inscripción, nada más. A eso le tenés que agregar el viaje, la estadía. Gasté mucho dinero. Y después, en el tiempo viene Singapur que en su profesión también... Bueno, eso es, ¿no? Esa es la marca fuego. Singapur fue lo que me terminó de abrir la cabeza y las puertas a esa élite a la que te hago referencia, porque la Universidad de Singapur, sobre todo en la época que yo gané el concurso, es decir, esto fue así. En el año 97 yo empecé a pensar, tenía 41 años, ya tenía 4 hijos, y empecé a pensar en que tenía una deuda, que era una deuda conmigo mismo en lo profesional. Yo había hecho muchos cursos en el exterior y en la Argentina, pero no había completado lo que se llama un fellowship, una maestría, algo, ponerle el nombre que quieras, en el exterior durante un periodo por lo menos de 1 año. Y entonces empecé a escribirle a montones de universidades de Europa, Estados Unidos, y me venían cartas de todos lados, pero no me convencían desde el punto de vista del salario, porque yo tenía que mudar una familia, claro, o mantener desde el exterior una familia. Y las cosas llegan porque llegan. En el año 97, en diciembre, el último número de una revista que yo recibía, que se llamaba Surgical Endoscopy, traía en la contratapa el aviso de un concurso internacional para un fellowship de cirugía laparoscópica de avanzada en la Universidad de Singapur. Y yo conocía a la perfección los trabajos de Peter Goh. De leerlos, yo estaba admirado con la tecnología y los números que manejaban en Singapur, sabiendo que era una islita en el sudeste asiático, que es 1/4 del partido de Saladillo, donde hoy viven 4 millones de personas. ¿1/4 del partido de Saladillo? Sí, 650 kilómetros cuadrados. Tiene 36 kilómetros, 40 y pico de ancho por 36 kilómetros de alto. Una cosa increíble. ¿Cuántas personas viven? 4 millones. 4 millones. Y hay lugares verdes para hacer dulce. Bueno, mandé una carta y tenía 2 opciones: mandarla a una oficina de Nueva York o mandarla a la Universidad de Singapur. Y la mandé a Singapur. Diciembre del 97. Me olvidé. En marzo del 98 me apareció un sobre por abajo de la puerta que decía National University Hospital. ¿Y esto? Sobre grande. Era el hospital de la Universidad Nacional de Singapur, que me decía que le enviara, que estaba entre los preseleccionados, porque en el aviso decía, solo los preseleccionados serán notificados. Hubo más de 550 aplicantes de todo el mundo, y quedé preseleccionado entre 10. Y ahí me empezaron a pedir papeles. Y en el Mundial 98, cuando estaba jugando Argentina-Croacia, tuve que ir a dar una entrevista personal a la Universidad de San Pablo, Brasil. Me pagaron los gastos, por supuesto. Desde Singapur me pagaron los gastos.
para que yo volara a San Pablo, me alojara en San Pablo, me contactara con la profesora Angelita Abrgama, que es una cirujana colorectal muy conocida en el mundo, y en su clínica privada, cuando estaba jugando Argentina-Croacia el Mundial 98, yo estuve todo el partido dando una entrevista personal, que fue definitoria para que mi jefe desde Singapur me eligiera como el fellow del año 99-2000. Y me fui, en octubre del 98, me fui. Noviembre, perdón. ¿Y se encontró noviembre con qué en Singapur? Con una cosa que no me imaginaba, pese a todo, me había leído todo de Singapur. Todo lo que había leído me quedó chico al lado de lo que encontré. Un país perfecto, en todo sentido. Demasiado perfecto, te diría. Demasiado. Pero desde el punto de vista de lo que a mí me interesaba, que era la tecnología, era la experiencia, eran los contactos, increíble. Viajé como nunca en mi vida y me fui relacionando con lo más prestigioso del mundo. Es decir, es como cuando vos estudiás teatro o cine y un día te empiezan a hacer ir a filmar con Brad Pitt, con todos los capos, con los mejores directores, y te meten en ese mundo. Eso fue lo que me pasó. Peter Weir era una estrella y él se rodeaba de estrellas de todo el mundo que lo iban a visitar a la universidad permanentemente. Entonces vos ibas relacionándote o yendo a visitar después a esas personas, qué sé yo, a la Universidad de Nueva York, a la Universidad de Bristol en Australia. Viajé por todos lados y me capacité como nunca. Y ahí empezó el periplo internacional, que duró 10 años. Durante 10 años yo tuve la posibilidad de mantenerme en esa élite. Me invitaron durante 10 años, hasta el último congreso internacional en el que fui invitado fue en octubre del 2000, agosto del 2010, que fui invitado al Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica a Salvador de Bahía, en Brasil. Desde el 98 hasta el 2010 fueron 12 años ininterrumpidos, visitando servicios, yendo a dar conferencias a la universidad, dar una conferencia en el aula de la Universidad de Colonia, Alemania, una universidad del año 1500 y pico. Es decir, cosas que yo hoy las miro, las atesoro porque es cierto que cuando uno se va poniendo viejo, claro, va teniendo recuerdos y vos decís, es increíble que yo haya podido desde Saladillo hacer eso y haber rechazado toda oferta de trabajo que me dieron para quedarme acá, que eso fue una cosa. De ahí el Saladillo en el corazón. El publicista que nos hizo el Saladillo en el corazón me escuchó esto que yo estoy hablando con vos, que me estás haciendo hablar al aire. Yo lo hice en un crudo para me grabaron como para un programa de televisión. Y el tipo escuchó todo lo que yo le conté de mi vida y dijo, tu logo es Saladillo en el corazón. Bueno, esta será la próxima etapa de la entrevista, irrumpe la política. Yo no sé si no somos... Está mi señora Gloria acá y le voy a hacer partícipe. No sé si no somos un poco responsables. Alguna vez le dimos la responsabilidad de entrevistar a algún político porque nosotros no llegamos a horario. No sé si no arranca ahí usted. Con Pino, puede cubrir a Pino Solanas en Pinamar, tenés razón. No sé si ahí no... Mira, esto también le cuesta mucho a mucha gente entender, porque como yo te contaba, mi origen es las antípodas del peronismo, y yo en lo personal siempre estuve en la vereda de enfrente por una cuestión visceral y familiar. Es decir, mi papá, como buen estanciero, era profundamente antiperonista. No quiere decir que era antipopular, porque mi viejo era un tipo muy querido por la gente, digamos, de a pie, como se gusta llamar. Claro. Siempre la gente guarda muy buenos recuerdos, pero desde el punto de vista político, mi papá no se tragaba al peronismo, pero ni con 20 litros de agua. Y yo había copiado, había heredado de alguna manera esa idea antiperonista, pero... Viste que cuando vos te vas haciendo grande empezás a tener cierta independencia para la lectura. Y traslapolado acá, trayéndolo acá, Jorge, obviamente sobrevolando un poco la imaginación y los recuerdos, trayéndolo a su padre, al Lolo acá, ¿piensa que hubiera seguido con esa misma visión? Yo creo que lo de mi papá no se hubiese modificado... porque a mi papá le pareció muy bien Menem. Es decir, a ver, mi papá era de las personas que decía que si ganaba el patilludo ese de La Rioja, él vendía la estancia y se iba a vivir a Europa. Y a mí me empezó a llamar la atención que a mi viejo le cerrara
cuando nombró a Rapanelli ministro de Economía. Claro, puso a Bungibón en el poder de Economía, Menem. Y después vinieron las privatizaciones y ya a mi viejo le parecía Menem rubio de ojos celestes y alto, y ahí yo empecé a sentir que algo raro pasaba en la convicción que tenía mi papá, y lógicamente que se trasladó a mí. La verdad, la convicción era de Menem, no de su viejo. Sí, no, pero mi papá en serio decía animadamente a quien lo quisiera escuchar que si Menem ganaba las elecciones. Mirá que mi papá, cuando el campo estaba por el piso, yo le decía: viejo, ¿por qué no vendés la estancia, te dejás de joder y te vas a vivir de renta? Y nunca quiso, nunca. Pero cuando estaba por ganar Menem, mi papá aseguraba de que si Menem ganaba, él vendía la estancia y se iba al exterior. Y cuando cambió de idea, me hizo clic, pero a mí la política no me interesaba, de todas maneras no me interesaba. Y entonces fue cuando un día miré un documental de Crónica de Evita, que duró como 3 horas. Y yo lo empecé a mirar, siempre le cuento a mis compañeros, casi como para ver qué crítica le iba a agregar a Evita, porque yo repetía lo que mi papá decía, entonces los improperios eran al por mayor. Y la verdad es que cuando terminó el programa me lo chupé todo el programa, y cuando terminó no me cerraba una versión contra otra, y empecé a hacer lo que hace toda persona inquieta, empecé a leer otros historiadores, empecé a hablar con otra gente, empecé a preguntar, y cuando yo estaba convencido de que esto es lo que yo le trato de hacer entender a mucha gente. Yo llegué, hoy tengo 59 años, y cuando yo venía por los 56, aseguraba, antes, en el 2003, yo aseguraba que no iba a haber la recomposición de este país. Cuando pasó lo del 2001, 2002, yo terminé de perder esperanza, porque yo volví de Singapur en el 2000, confiado de que la alianza iba a solucionar la problemática de la Argentina. Y la verdad que fue una gran desilusión. Pero ya estaba anclado acá. Para el 2002 yo tenía una oferta muy jugosa para irme a laburar a la Universidad de Colonia en Alemania. De hecho, había empezado toda la tramitería para irme, y después decidí quedarme, apechugarla acá. Y estaba seguro, cada vez que volvía de Europa y veía los autos en Europa, y volvía a la Argentina y veía los cachivaches que andaban por las rutas y por las ciudades, yo decía: ¿cuándo iremos a tener en la Argentina el parque automotor que vi en Europa, que vi en Alemania, en Italia, en España? ¿Y qué es lo que vemos hoy, no? Claro, porque parece que eso, visto hoy, por ejemplo, la gente más joven diría: ¿pero de qué está hablando? No, bueno, estoy hablando de que era yo, muy real, en el que 2003, las comparaciones eran con eso. Vos decías, cuando bajabas de un avión y llegabas a Ezeiza, decías: se nota que volvimos a la Argentina, porque ya vos veías la decadencia en el aeropuerto, veías la decadencia en los taxis, veías la decadencia en los colectivos, veías la decadencia en todo, porque vos veías un auto, es lo que ves ahora, al revés de lo que ves hoy. Hoy vos, para ver autos viejos en la ruta, es decir, si vas con chicos, los chicos pueden hacer eso de buscar autos desvencijados, y encontrás pocos. En esa época eran pocos los nuevos, era casi todo roto, y la mayoría eran muy poco autito nuevo. Pero no es una cuestión de autos. Yo cuando escuché, mira, yo todavía me acuerdo el cartel que puso La Corriente cuando Néstor Kirchner, Walter Abarca específicamente, desemboca con la idea de Kirchner en Cerrillo. Yo ni sabía, a Walter no lo conocía al papá y a la mamá, pero a Walter ni sabía quién era. Pero había leído en los diarios Abarca, pero no lo conocía personalmente. Lo conocí en la cancha de Pedro en un partido de fútbol. Cuando puso ese cartel arriba de donde estaba Carlos Massa, después en la esquina de Belgrano y Rivadavia, un cartel que tenía una imagen que era una bandera argentina en forma de corriente, era el logo que tenía Kirchner cuando no tenía ni 5% de intención de voto, 2001. Pero cuando yo empecé a escuchar los discursos del flaco no le creí, pero dije: qué lindo sería que lo que este tipo dice se pudiera concretar. Y cuando vino la elección, yo lo voté, fui uno de ese 22% que lo votó, pero lo voté pensando: he tirado tanto voto, había votado Bordón en la elección anterior, porque no había podido votar en el 99 porque estaba en Singapur,
y no tenía DNI, tenía pasaporte y tenías que ir a la embajada con DNI, así que no había podido votar. Yo había votado a Alfonsín. Era algo que se presentaba más o menos. No, pero mi ADN político, ¿no? Es decir, yo arranqué votando a Alfonsín. Sí. Mi primera vez fue Alfonsín en el 83. Voté a Angelós. Cuando fue Menem de Angelós, yo voté a Angelós. Ya cuando fue Menem de nuevo, voté a Pilo Bordón. Fui uno de los más de 5 millones de argentinos que acompañó a José Octavio Bordón. Y hubiese votado a De la Rúa. En Saladillo siempre voté al radicalismo hasta el 2007. Cambié el voto en el 2007 cuando voté a Walter Abarca. Yo voté, siempre lo digo, y Goro lo dice. Yo a Goro lo voté en el 91, lo voté en el 95, lo hubiese votado en el 99 y lo voté en el 2003. No lo voté en el 2007 ni en el 2011. Y bueno, lo voté a Kirchner y después empecé a ver la transformación y obviamente que me gustó el modelo, pero todavía lejos de participar. Hasta que en el 2012 Walter me pide que fuera su asesor en temas de salud en la Cámara de Diputados. Y laburaba desde ese ángulo. La única actividad militante que hice fue aquella jornada de limpieza con los chicos de la Cámpora, que sacamos hasta silos bolsa de adentro de un canal y 28 bolsas gigantes de basura en la avenida Saavedra. Pues parece premonitorio ese trabajo que hicieron, ¿no? Sí. Traslapolado al tiempo. Sí, es cierto. Y bueno, después vino Walter me había ofrecido ser su candidato a primer concejal en el 2007. También me había ofrecido el PRO ser el candidato a intendente cuando el PRO desembarcó en Saladillo, con Tito Croñali. Después fue José Benito, es decir, no fui yo, fue José Benito. Pero la primera reunión que se hizo en donde es ahora Galway, que estaba Tito Croñali y estaba este chico Asensio Dolce, que después fue con Rodríguez Sá, pero en ese momento estaban desembarcando con el macrismo en Saladillo. Yo fui a la primera reunión y decliné porque no quería hacer política. Ricardo Lizalde me ofreció ser su primer concejal en el 2009 por Unión Pro, Walter en el 2007 y después Walter en el 2013, que vos ya sabés, la decisión de participar en política se montó en una desgracia personal, en una pérdida, ¿no? De cualquier manera, a nosotros que hemos tenido posibilidad de, con anterioridad, charlar con usted, tener un conocimiento previo suyo. Es que a mí me gustaba leer. Medina, que precisamente es a quien estamos recordando, habíamos comenzado, teníamos debates políticos inclusive. Con a mí Medina, me interesaba, yo me leía todo, me consumía toda la política en televisión, en los diarios, leía los reportes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Siempre me gustó leer los pros y los contras. Yo no soy un tipo que lee Tiempo Argentino y no lee Clarín. Yo leo todo, porque si vos querés componer ideas y saber bien dónde estás parado, tenés que ver qué dice A, B, C y D. Después, lógicamente que uno se pone donde quiere. Pero no sé, a mí mucha gente me consulta si tu vida hubiese seguido el curso que traía, probablemente no hubiese participado en política partidaria en forma tan directa y mucho menos con una candidatura a intendente, ¿no? Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, venimos con la parte política ahora sí. Yo tengo la sensación, Jorge, que más allá de que usted o que no se reconoce en su vida su actividad política, me parece que a lo largo de todo lo que hemos charlado sobre su participación social de su vida, tanto en Saladillo como en La Plata, en Alvear, en momentos de su vida también profesional, me parece que la política ya estaba instaurada desde hace algún tiempo, ¿no? En los actos, a lo mejor no reconocida partidariamente. Bueno, pero que a mí es más, yo era de esas personas que le gustaba declararse apolítico. Claro, y la pero verdad no lo era. Es que no debe haber nadie apolítico. No. Es decir, hasta esa posición de decir yo soy apolítico es una posición política. Y bueno, de hecho Saladillo te lo puede demostrar con su constante casi 10% de voto en blanco. Que nadie logra seducir a ese electorado. Yo siempre dije, ojalá me acompañara para mover el voto en blanco. Bueno. Ya moviendo con el voto en blanco, ya tenés un flor de empujón un carro. Porque estamos hablando de cifras de votantes que no creen en nada y en nadie. Recién hablábamos acerca de esta cantidad de gente que no es solamente en Saladillo, pasa
creo yo, a nivel país, que le cuesta definirse, que le cuesta llegar a la política, que muchas veces le cuesta participar, que hasta les da un poco de fobia, inclusive las campañas políticas, viendo ciertas cosas alrededores. Yo tengo discusiones grandes, sobre todo con políticos también de su espacio, de la cual somos muy amigos, obviamente lo voy a nombrar, con el señor Iván Tenaglia, donde el doctor muchas veces dice que la participación ciudadana es fundamental y que él ve poca participación y compromiso ciudadano. Mi cuestión, que yo siempre lo charlo con él, tiene que ver con que, un poco con quién puso primero el huevo o la gallina, quién es el primero, ¿no? Si esta no participación de la gente, creo yo, sostengo, en lo particular, que tiene que ver con que precisamente hubo un alejamiento de la política primaria con la gente. No sé cuál es su visión al respecto. Yo no tengo duda de que fue así. Es cierto eso que vos planteás. Me parece a mí que la gente se fue divorciando de la política y se alejó de la política porque siente que la política se aleja de ellos. Lo que sucede es que cuando vos penetrás dentro del mundo político, si te interesa, hay tanto por hacer, realmente nunca es suficiente, y está bien que nunca sea suficiente, porque es como que te van subiendo la vara, y la gente que ayer no tenía nada y hoy tiene un poquito, pide un poco más y un poco más, pero no es porque son pedigüeños, sino porque es lógico que cualquier individuo en una sociedad quiera progresar. Pero tenés razón, en parte la gente siente que la política se aleja, en parte la gente también cree muchas veces en algunos comentarios o noticias o notas que desprestigian a la clase política de todos los espacios. Claro, no te estoy hablando del Frente para la Victoria. En ese camino vos encontrás políticos que realmente tienen condenas o tienen hechos de corrupción o de desidia o de mal cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, que es lógico que la justicia los penalice, y bueno, los penaliza. La gente también ve que la penalidad a veces es bastante suave, que la justicia, digamos, es decir, no ven un preso por haber cometido un desfalco con el PAMI, como pasó en la época de los 90 con Alderete, con Matilde Menéndez, con Bramer Markovich, con tantos interventores del PAMI de los 90 que quedaron enganchados con lo de María. Por ahí ven que María Julia Alzogaray, por ahí fue la que se ha castigado más, pero desde el punto de vista económico, no tanto de que vean decir, este fue preso. O Felisa, si querés que nombremos a alguien del gobierno del Frente para la Victoria, el caso de Felisa Micheli como ministra de Economía, bueno, ahora lo de Amado Vudú, que está en la justicia, o lo de Mauricio Macri con lo de las escuchas, ahora aparece lo de Fernando Niembro con lo de con esto de la productora que tenía. Y eso también aleja a la gente de la política y hace que descrea. Pero bueno, en el pago chico es más fácil que la gente te cuente las costillas y sepa quién es quién, qué hace y qué no hace y cómo trabaja. Y yo trabajo en el pago chico en política, es decir, hago lo mismo que hice con la medicina. Estoy dedicado a laburar como candidato, fui candidato a concejal, trabajé como concejal este periodo. Y bueno, si me toca volver al Consejo Deliberante, mi banca me está esperando y yo no salgo ganador de la elección de octubre, tengo mi banca todavía hasta el 2019, la voy a recuperar y voy a seguir trabajando por Saladillo. Lo que sí no voy a poder hacer es ser nuevamente candidato a intendente en el 2019. ¿Por qué? La pregunta también, ¿por qué? ¿Es porque perdiste y te vas a tu casa? No, porque yo voy a cumplir 60 años el año que viene y vengo de 35 años de trajín en una especialidad como es la cirugía, donde se mezcla lo programado y la urgencia, y la verdad que el desgaste se siente, y yo siempre quise retirarme de la profesión sin que me tumbe, viste, cuando se retira un boxeador que se quede y lo terminan cagando a trompada todo y da lástima. Yo no quiero dar lástima a la profesión, quiero que la gente se quede con un buen recuerdo mío, no que el día de mañana diga, che, mira, Lenzi, se le están complicando todos los pacientes porque sigue operando, porque tiene... No, yo siempre quise poder retirarme a la edad que te tenés que retirar, y me parece que he trabajado muchísimo y he estudiado muchísimo para merecérmelo. Entonces,
la política partidaria es muy linda. Si yo ganara la elección, vos me decís, serías intendente 2 periodos como máximo, pero tengo que estar muy bien de todo, físicamente y de la cabeza, para poder ser intendente 8 años. Es mucho tiempo. El otro día, ¿sabés cómo me di cuenta que 4 años es una enormidad? Sí. Yo me fui a vivir a la casa esa con Nerina hace 4 años. Ajá. En este momento se están cumpliendo hoy 4 años que por primera vez dormimos en la casa del campo. Mirá todo lo que pasó, todo lo que pasó desde el 2011 al 2015. Esto va a ser así de acá al 2019 y después pensar en 4 años más. Claro. Yo pienso en 4, pero si no gano la elección no voy a ser candidato a intendente de nuevo y empezar de cero, porque yo considero que una gestión se puede hacer muy bien en 4 años, pero para hacer todo lo que querés hacer, por ahí necesitas estar 2 periodos de gobierno, que es el máximo que yo justifico que una persona tiene que estar en la intendencia. A mí la reelección indefinida no me convence para nada. Me parece que algún día eso se va a cambiar. Y se tendría que cambiar, como ¿no? se hace para el gobernador y como se hace para el presidente. Sí. Una de las claves, me parece, hablando del pago chico, como decía usted, y de lo que hablábamos acerca de la participación, me parece a mí que tiene que ver con las entidades intermedias, llámese clubes y llámese distintas instituciones, ¿no? Que yo veo que al pasar del tiempo ha decrecido alguna función que tenían dichas entidades. Nosotros hemos crecido en los clubes. Socialmente, para nosotros los clubes ha sido muy importante en el ámbito deportivo, en el ámbito social. Digo que hoy por hoy no se está viendo. Y esa es una manera en la cual se hacía política sin también el convencimiento que usted tenía cuando en su momento nos contaba de su vida y que hoy, titulándolo de manera política, había muchos condimentos de político en su vida que usted creía que no era político. Y me parece que esas entidades intermedias tenían que ver con eso, y hoy no está esa función en las entidades intermedias, que han sido, en muchos de los casos, cooptados por el poder político económico. Me parece que, si yo tengo exactamente esa visión, ayer lo hablábamos con una persona, yo a veces veo instituciones, suponete, Club Jacobo Urso, hoy está, digamos, transformado en el Club Ciudad de Saladillo con el básquetbol. A mí me parece bárbaro, porque vos sabés que yo fui jugador de básquet y mi pasión deportiva, que arrancó con el fútbol, cuando entré en el Colegio Nacional, cambió al básquet y me dediqué a jugar al básquet y llegué a jugar en Primera División en La Plata. Llegué a jugar en La Plata en Primera División, lo cual siempre me hizo un fanático del básquet. Pero lo que no me gusta es que los clubes desaparezcan en esencia. El Club de Estudiantes, el Club La Pileta de los Patos, donde nosotros crecimos, hoy está transformado en el Solar y el club perdió su esencia. Los clubes del interior, andá del Carril, andá Polvaredas, andá Toledo, y la verdad es que hay, digamos, cierta tendencia, no a la desaparición total, pero que están prácticamente borradas del mapa esas instituciones. El mismo Cazón, donde hoy se está haciendo la reforma de ese gran tinglado que tienen ahí, esa gran sede, pero bueno, yo creo que la recuperación de la esencia de los clubes es fundamental, porque es una fantástica herramienta no solo de inclusión social, sino de diagnóstico de problemáticas sociales, donde uno puede llegar vía deporte, vía recreación, vía hechos culturales, a meterse en el buen sentido, a meterse para solucionar problemas, no para generar más despelotes. Así que yo tengo mucha confianza en trabajar con las instituciones, no para darles indiscriminadamente, sino para pedirles a cambio, es decir, darles a cambio de obtener, pero no obtener un club para que me lo presten para un acto político, sino obtener respuesta social. Yo estoy dispuesto a invertir en deportes todo lo que sea necesario, pero los clubes me tienen que responder con números no en plata, con chicos incluidos en las actividades que ese club hace, y que no sea una única actividad. Por eso una de nuestras propuestas en deportes, Sergio, es iniciar rápidamente un programa que se llaman Escuelas de Iniciación Deportiva, que busca llevar a los barrios donde no existen deportes, que se practiquen deportes que solamente se hacen en un lugar específico. Es una manera de despertar interés en la sociedad y en los chicos, y captar talentos ocultos que de otra manera nunca se van a poder mostrar. Yo cómo sé si en un club rural no hay chicas que puedan llegar a jugar en la selección argentina de hockey, si no les llevo el hockey
a la casa de alguna manera y empiezo a detectar con el profe algún talento que diga, che, mira, tenemos 2 pibitas en Del Carril, una en Toledo y una en Cazón, que hay que traerlas a jugar al club acá al centro, pero no tienen palo, no tienen botines, no tienen pollera, no, bueno, vamos a comprarle. Bueno, estaba mirando que ayer entregó las bases para el desarrollo de Saladillo. Si quiere vamos a algunos puntos y usted... Viste que es un resumen de la plataforma, es muy amplia. Elegimos utilizar un formato abreviado para que sea de fácil lectura y que las personas aún de edad no se aburran con ella. Tenemos un formato digital con la plataforma completa que se puede pedir a través de la página Ajá. de Facebook y hay una dirección electrónica donde pedirla también, porque la plataforma completa que la queríamos hacer en un libro, cuando nos dijeron el precio era impagable. El Frente para la Victoria ha hecho una campaña muy austera, Sergio. Vos vas a ver muy poca propaganda en la vía pública y poca propaganda en general, porque al contrario de lo que la gente piensa, ser oficialista en campaña no te da grandes ventajas más allá de los hechos de gobierno, que son la mejor propaganda que vos podés tener como postulante a un partido político que está gobernando a nivel nacional y provincial, ¿no? Bueno, les cuento a nuestros oyentes que acá tengo aquí la revista En el Poder, donde están abarcando todas las áreas, donde hay propuestas en distintas áreas. Vamos a ir tocando algunas, si le parece. Estaba mirando el programa en salud, programa de detención del recién nacido en riesgo. En principio, ¿Saladillo tiene algún porcentaje por encima de lo estadístico, si se me permite la palabra, respecto del riesgo del recién nacido? Saladillo no escapa a la realidad nacional, y esto apunta a lo siguiente. En primer lugar, para poder poner estos planes que nosotros queremos hacer, vamos a reconvertir lo que son hoy los centros de atención primaria de la salud, no solamente en centros de salud, sino en centros de gestión comunitaria. ¿Para qué? Para que, además de atender las problemáticas de salud que se atiende hoy, se atiendan otro tipo de problemas, pero por sobre todas las cosas nos permita llevar el municipio al barrio, que muchas personas puedan iniciar trámites o hacer cosas a través de los centros de gestión comunitaria. Es una manera de llevar algunas oficinas al barrio para acercarle al vecino la chance de hacer algunos trámites. Sobre todo en Saladillo hoy la municipalidad tiene muchos inmuebles alquilados y muchas oficinas repartidas por distintos lugares de la planta urbana, lo que obliga a un ciudadano a veces a ir a más de un lado. Nosotros defendemos el trámite en ventanilla única, para lo cual algún día pretendemos hacer ese edificio concentrador ahí en la esquina que se le compró a la familia Charanec, en Moreno y Álvarez de Toledo, sí, donde vos puedas tener en un solo edificio no solamente una terminal bancaria que te permita timbrar y pagar todos los sellados que tengas que pagar y hacer todos los trámites en un solo lugar. Mientras tanto, creemos que los centros de gestión comunitaria van a ayudar mucho a acercarle el municipio al vecino. Y hablando específicamente del embarazo de riesgo y del recién nacido en riesgo, nosotros en Saladillo no escapamos a la realidad nacional y tenemos una tasa de embarazo adolescente que va increciendo. Y lógicamente cuando vos tenés un embarazo adolescente tenés un peligro en ciernes. Porque tanto la chica como el chico no tienen ni la madurez ni por ahí la dedicación que una pareja formada, madura y que planificó tener un hijo, y entonces es el bebé al que hay que asistir además del papá y la mamá. Entonces cuando vos ya tenés la detección de un embarazo adolescente, vos sabés que ahí tenés que trabajar e irte desde el centro de gestión comunitaria al domicilio para ver si las condiciones donde va a vivir el bebé son las adecuadas, sí, si la casa se llueve, si no se llueve, si hay humedad, si hace frío. Tenés que prevenir, anticipar el problema. No tiene sentido que el chiquitito se pesque una bronquiolitis, una neumonía, que lo meta en terapia intensiva y que le deje una secuela que va a pagar toda la vida el sistema de salud pública, porque no va a tener por ahí acceso a la seguridad social y lo va a tener que hacer desde el Estado. Entonces ahí el Estado tiene que estar para evitar que estas problemáticas sucedan. El doctor Adrián Navadín, que es quien está trabajando en el área específica de salud, anoche dio una brillante exposición. La presentación de anoche no la hizo Lenzi solamente, se mostraron algunas caras, como es el contador Maximiliano Nova, que habló de finanzas públicas, el doctor Abadín, que habló de
de problemática que tiene que ver con desarrollo social y salud, el doctor Sergio Fiorotto, que habló de la producción, alguien que fue ya secretario de la producción en gobierno radical, Graciela Massa, una incansable trabajadora en el área de la casita de la vía, que conoce las problemáticas de los chicos que tienen, los chicos en riesgo, tanto niños, niñas y adolescentes, habló de esa temática y de violencia de género y de violencia institucional. El arquitecto Carlos Ioco habló de planificación urbana y de vivienda, es decir, que fue nutridito, la exposición duró como 3 horas, y yo después hablé de todo el resto. Muchos de estos temas que recién estaba mencionando tienen asistencia, en algunos sentidos deficientes, en algunos sentidos, eficientes, si se me permite la palabra y entre comillas, digo, porque uno ve que hay cronicidad de muchos de los actos de asistencia que no terminan dándole una solución al tema. No. Digo, esto es una necesidad de revertirlo, ¿no? Porque, la asistencia por sí mismo no es nada más que una asistencia, es una, lo que sucede es que emergencia a tapar. Más que cronificarse, se perpetúan en uno nuevo, siempre van generándose nuevos cuadros. Y se agrandan. Vos solucionás una problemática y te apareció otra. A mí me parece que lo importante es fijar una meta, llegar a la meta y subir por encima de esa meta. Es la forma en que uno en la vida en general trabaja, ¿no? Claro. Me parece a mí que apuntar a solucionar el 100% de las problemáticas es el gol estándar. A veces no se llega, es como la cloaca. Yo digo, a ver, Saadillo tiene que tener 100% de cloacas. Si vos buscas un municipio del país que tenga 100% de placas, te va a costar de cloacas te va a costar encontrar, probablemente no lo encuentres. Pero esa es la dirección a la que apuntamos, que todo el mundo tenga servicio cloacal, que funcione además. Bueno, nos quedan poquitos minutos, muchos temas todavía que lamentablemente no vamos a llegar a tocar. Seguridad. El otro día hablaba con el diputado Abarca, me decía que a él no le cabe duda de que usted se va a poner al frente de la seguridad de Saladillo. Sí, hay una forma en que el intendente puede hacerse cargo de la seguridad, y lo explicó Marcelo Saín. Nosotros no podemos pedir tener una policía como las policías comunales, locales comunales, porque Saadillo tiene menos de 70.000 habitantes y el programa está hecho para comunidades que anden por encima de los 70.000. Pero bueno, General Alvear adhirió hace ya años, y el intendente Gorosito no quiso, a la policía comunal. Eso le significó de alguna manera a General Alvear tener prácticamente el doble de los efectivos que tiene Saladillo, teniendo 1/3 de la población. Lo que Marcelo Saín nos explicaba en su charla sobre seguridad ciudadana es que los intendentes deberían poder, vía firmar un convenio, a través de un decreto, como sea, con el Ministerio de Seguridad, ponerse a la altura de manejar de alguna manera la policía local, sobre todo tomando decisiones que tienen que ver con la promoción de los futuros ascensos, es decir, que tenga injerencia en la calificación que el intendente le va a dar a un comisario, a un subcomisario, a un oficial, para el futuro ascenso. Es una manera de influir sobre el buen comportamiento de las personas que vos tenés a cargo de tu seccional local. Y eso tendrán que modificar la ley a nivel provincial. Hay que ver de qué manera el nuevo ministro de Seguridad y de Justicia también trabajan en ese sentido, porque la verdad que todo el mundo te dice, si vos te pones la seguridad al hombro te cargas un problema, pero el día que pasa algo, el problema lo tenés encima igual, porque la gente, vos sos el intendente y viene y te reclama. Y lo vemos con el caso Marisol, por ejemplo, es decir, la gente le reclama al municipio que se mueva, que haga algo, que colabore, que esto, lo otro. Y el municipio podría decir, mire, nosotros no hacemos la investigación, nosotros no tenemos la potestad de hacer todo eso, pero la gente te lo va a reclamar porque sos la máxima autoridad, y encima te eligieron para eso. Al comisario lo pone el jefe de policía. A ver, yo entiendo, es una contestación el tema de que no tienen injerencia, y es cierto. A ver, pero acá hay muchos de los temas en los cuales la municipalidad no tiene injerencia y que va y se gestiona a ciertos lugares. La seguridad también se puede gestionar en algún otro lugar, ¿no? Si vos podés meterte en la educación, claro, que también es resorte de la provincia de la Nación, tenés que meterte en la seguridad también. Si hay más problemas de seguridad que de educación a veces, o por lo menos son más graves a veces algunos problemas de seguridad, y a la sociedad le duelen algunos problemas de seguridad más que los problemas educativos. A ellos tienen una oferta educativa más que interesante.
desde el Estado provincial y el Estado nacional. Es decir, la inversión que el Estado nacional está haciendo en Saladillo en oferta educativa es impresionante, en montos y en obras. Jorge, me quedan 2 minutitos nada más. Quiero trasladar una pregunta que hoy en la mañana muy temprano le hacían, estuvo José Luis Salomón en el programa de Mario Bianchini, y la gente llamaba preocupada, obviamente, por esta situación climatológica que hay y la posibilidad de que puedan devenir consecuencias como la que tuvimos después de las elecciones. La gente en general está diciendo que no está viendo acciones del municipio para, de alguna manera, paliar la posibilidad de un fenómeno climático nuevamente, no está viendo limpiezas de canales y todo eso. Le transmitían la pregunta a Salomón acerca de, bueno, después de esta elección, si saliera usted, en este caso, elegido intendente, imagine una transición en la cual va a poder tener alguna participación desde octubre hasta el 11 de diciembre, en el cual va a asumir en estos temas para que tienen que ver con la situación directa de los vecinos, ¿no? Mira, desde mi parte, por supuesto que sí. El problema es que el intendente hasta el 10 de diciembre, Carlos Grosito, no, eso está claro, también está tiene claro. mucho que ver cuál es la actitud que el intendente asume en esta etapa de transición, como vos nombrás. Nosotros anoche planteábamos que para la problemática hídrica, lo de la parte de problemáticas hídricas es como el arbolado urbano, es decir, realmente son políticas de Estado que no se soluciona la problemática de un día para el otro y que probablemente hay que trabajar en forma mancomunada, independientemente de la fuerza política a la que sea la que esté gobernando. Yo creo que lo que planteamos nosotros de nuestro espacio, y por lo menos en mi intención, es lógicamente crear un área específica de asuntos hídricos dentro de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y poner a cargo de ella a un ingeniero hidráulico con experiencia, porque es fundamental. Cuando vos hablas con los ingenieros hidráulicos, lo que te dicen es que acá hay que actuar con un método científico y actuar con muchísimo conocimiento, si no lo que se hace son parches, y de alguna manera es faltarle el respeto a los profesionales que saben del tema, y por el otro lado al que pone la plata, es decir, a la sociedad. Sí, ahora Jorge, más allá de eso, la gente lo que hoy estaba reclamando era, por ejemplo, limpieza de canales. Y sí, bueno, está bien. Maquinarias que nosotros no se ven. hemos ido a limpiar los canales a mano, y si no, podemos mostrarte imágenes de lo que hicimos en la 31, después de la elección de agosto, donde sacamos mallas de alambre llenas de hoja y de rama de adentro de los tubos. El pelado Jansson metido hasta la cintura dentro del agua, con la cabeza dentro de un tubo, tironeando de un alambre, que el alambre terminó siendo una malla que ocluía la totalidad del tubo. Eso, o ver, como yo siempre digo, acacios negros de 3 metros de altura dentro de un canal. ¿Qué es eso? Es falta de mantenimiento, obvio. Y si vos tenés esa falta de mantenimiento, ¿qué vas a esperar? ¿Un buen comportamiento, un canal que no se mantiene? Por supuesto que no va a funcionar y que se van a inundar todos. Por último, Jorge, se viene una etapa en Saladillo, sea su gobierno, sea el gobierno que fuera, indefectiblemente se viene una etapa en la cual no va a haber tanto corte de cintas, pero sí la necesidad de obras de envergadura para reformular un Saladillo que hoy se encuentra con problemas y situaciones críticas en temas fundamentales de afectación directa con la gente, ¿no? Todo bajo tierra, Sergio. Hay que hacer mucho trabajo, enterrar mucho trabajo, y enterrar mucho trabajo significa gastar mucha plata que después la gente rápidamente olvida, claro. Porque cuando vos tirás la cadena y el muchacho se va, sí, y no vuelve y no te da olor y todo eso, te acostumbras, es bueno acostumbrarse a lo bueno, va enterrada, pero hay que hacerlas. Son obras que cuestan dinero, y bueno, hay que ver la forma de gestionar fondos. Yo ayer recibí la visita de Eduardo Balibuca de Bolívar, que es un intendente que nos puede mostrar la gestión de 4 años por ahí más importante de Bolívar, y para un municipio como Saladillo, Bolívar es un espejo donde mirarse, porque somos muy parecidos en cantidad de habitantes, somos muy parecidos en presupuesto asignado. ¿Se puede pensar en trabajo mancomunado con localidades? Mira, yo hablo, lo vas a ver en la plataforma de integración regional. Sí. Yo creo que la integración regional lo primero que tiene que ver es no pisarnos los callos y hacer todo lo mismo. Ajá. Por ejemplo, oferta educativa. Si vos vas a poner un centro universitario y 25 tiene otro, vamos a ver qué carrera tenemos para no poner la misma carrera a los centros.
pero después en lo productivo también hay que hablar, ver de qué manera se agrega valor en origen, en Saladillo a un producto, ver que 25 de mayo puede hacer lo mismo con otro, porque las distancias son cortas y se puede yo creo en la integración regional, no es fácil. En la vida política argentina no es fácil integrarse regionalmente, pero me parece que es necesario, porque hasta para la gestión no es lo mismo que 5 municipios o toda una sección electoral completa se presente en un ministerio de nación o de provincia, aún llevándote de tiro a los municipios que no son de tu signo político, y ahí está lo interesante, que hoy podemos estar nosotros arriba en la rueda, pero mañana podemos, viste que la vida es una rueda, un día está arriba, otro día está más o menos, otro día está abajo. Sería interesante que cuando a vos estés abajo, los que están arriba traccionen a los de abajo, y no importa que seamos de otro palo. Sí, hoy hay 3 intendentes saladicenses, hubo 3 legisladores saladicenses, que creo que hubo en su momento, no había representación saladicense. Es que nos va a tocar no tener uno. Por eso hay que aprovechar cuando tenemos los 3. Yo creo que en esta nueva gestión se va a volver a repetir. Yo creo que Alejandra Lorden, Walter Abarca y Ricardo Lizalde van a ser diputados los 3. Sería saludable que así sea. Bueno, Jorge, lo último ya, lo que usted quiera decirle a nuestros oyentes, nos ha pasado el tiempo, hemos charlado un poco de todo, de su vida, presentándolo de alguna manera socialmente, pero también ligándosela a esta política y a esta decisión que ha tenido no hace tantos años de participación. Sí. Yo tengo un amigo que está de visita, que me dice hoy, el domingo se definen los indecisos. Le digo, ¿por qué? Porque es el Día de la Madre, están todos juntos y yo creo que mucha gente tiene decidido su voto. Nosotros en esta etapa de la campaña hemos trabajado muy distinto a la primera etapa por razones obvias. Nosotros en la primera etapa solamente teníamos una interna en la fracción a gobernador y vice, no teníamos interna en lo local y arriba, en lo nacional. Por lo tanto entendimos rápidamente y tratamos de revertir la tendencia, pero no lo logramos, de que donde se iban a jugar todos los votos, y ahí tenés un 74% del electorado que votó, que fue mucho menos de lo que vota siempre, hay 10% del electorado que no fue a votar, de lo que vota habitualmente, por el tema de las inundaciones precisamente, pero de los que votaron, el 74% votaron en la interna de Cambiemos. Creo que esto es otra elección totalmente diferente, me parece que se va a polarizar mucho entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. No descarto la trepada del Frente Renovador, a mí no me gusta excluir, yo creo que somos 3 candidatos, y hablo de lo local, somos 3 candidatos, tampoco me gusta calificarme de lujo, pero somos 3 buenos candidatos, y me parece que la oferta electoral es buena, la ciudadanía va a elegir, y cuando la ciudadanía elige. Yo no juzgo cómo vota la gente, por eso hoy en otro programa dije, y ya lo vengo diciendo desde hace rato, Vox Populi, Vox Dei. Sí, claro. Así que la gente el 25 decide, y bueno, ojalá que lo que decida sea para el bien de Saladillo. Y creo quien no lo entienda eso está por fuera de las reglas. No, ni hablar. Yo creo que el Frente para la Victoria tiene una ventaja numérica por encima de las demás fuerzas políticas, que es que todo hace pensar que tanto la nación como la provincia la van a ganar el Frente para la Victoria, y eso es lo que da cierta atracción a poner un voto local a un candidato que se siente muy respaldado a nivel provincial y a nivel nacional. Si bien es cierto que gane la intendencia tiene que gobernar con lo que le toque arriba, es lindo poder gobernar con tu presidente y tu gobernador. Doctor Lenzi, le agradecemos mucho, ¿la pasó bien? 10 puntos. Bueno, estuvimos como siempre. Entonces le damos nosotros, porque teníamos que pegarle, ¿vio? Acá se tienen que ir incómodos, si no, no estamos cumpliendo nuestra labor. No. Bueno, suerte, no sé si vamos a tener posibilidad de estar nuevamente con usted, sino, bueno, que sea una fiesta esto el 25. Va a ser una fiesta. Gracias, Sergio. No, gracias. Saludo a toda la audiencia. Hablamos con el candidato a intendente del Frente para la Victoria en Saladillo, el doctor Jorge Lenzi.